En marzo del año 2020, todo el mundo quedó en blanco. Muchos recordarán lo que se vivió en ese entonces, otros ya lo habrán olvidado, pero las enseñanzas que dejó esa época y la evolución que dejó para un montón de gente esa época no cambia nunca más, ni para la gente ni para el mundo en general. Recuerdo en esa época cuando estaba esa crisis de la gente de salir a los supermercados desesperados, carritos cargados y cargados con papel higiénico, digno de una película de zombies, el apocalipsis. Recuerdo que yo, la primera semana que todo esto ocurría, en ese entonces, en el año 2020, yo tenía 20 años, recién iba a empezar la facultad, me había inscrito al curso de negocios en ese momento y las clases eran online. Me había perdido la posibilidad de entrar a la facultad de manera presencial, no vivir esa experiencia. Fuera de eso, recuerdo que la primera semana yo salía con mi madre a hacer las compras y recuerdo que yo salía de casa esa primera semana con tapabocas, con guantes. Recuerdo incluso que llegábamos a casa y era ir corriendo a lavarnos las manos. Recuerdo que en esa época me lavaba las manos unas 10, 15 veces al día. Me acuerdo incluso cómo me quedaban las manos todas irritadas de tanto jabón y tanto lavado que yo me hacía. Toda esa locura me duró una semana. En el año 2020, en ese periodo, yo considero que fue en lo personal mi proceso de maduración más grande en cuanto a lo que el mundo de hoy en día nos intenta impartir y en cuanto a todas las mentiras y a toda la farsa que nos venden los medios de comunicación y todas estas élites nos quieren hacer tragar. Yo a partir de ese momento, en el año 2020, mi cabeza dio un giro de 180 grados. Fue un cambio de chip radical. Me radicalicé literalmente en esa época. Recuerdo que al cabo de una semana comencé a cuestionarme cosas y me daba mucha bronca y me daba mucho enojo cómo la gente que me rodeaba no se cuestionaba absolutamente nada. Recuerdo clarísimo mi grupo de amigos en ese entonces, un grupo de amigos de los cuales a día de hoy, de ese entonces solo tengo uno. Recuerdo que en ningún momento se pararon a pensar qué es lo que estaba ocurriendo o se pararon siquiera a discutir esto que yo les estoy hablando ahora. Yo estas cosas las hablaba solamente con mi madre. Mi madre era la única persona en ese entonces que me entendía o que más o menos iba de mi lado. Mi madre me despertó en muchas de esas dudas que yo tenía en ese momento. Recuerdo, ¿no? Ir a hacer los mandados con mi mamá meses después. Por suerte en mi país la cuarentena no fue obligatoria, no nos encerraron como pasó en Argentina. Por suerte acá en mi país, en Uruguay, no habían ganado los comunistas, no había ganado la izquierda, porque de haber ganado la izquierda íbamos a estar encerrados, iban a destruir la economía como lo hicieron en todos los países que cerraron, que arruinaron negocios de personas, que los arruinaron de verdad. Pero volviendo a lo que les contaba, cuando yo iba a hacer los mandados con mi madre en los posteriores meses, a marzo, recuerdo que en nuestra ciudad, Montevideo, hay un shopping que aparte de un shopping tiene un supermercado muy grande que es muy conocido aquí. Y este shopping, como les digo, está el shopping y el supermercado y ambos están conectados entre sí. Yo recuerdo bien claro, y la bronca que me daba, como si yo iba con mi madre al shopping, podía entrar con ella tranquilamente y pasear y dar vueltas, comprar algo, pero en el momento que íbamos a pasar al supermercado, no dejaban que fuésemos juntos. Teníamos que ir por separado, uno tenía que quedarse afuera. Y era la rabia mía en ese entonces, de una persona despierta, de ver al guardia de seguridad, de ver a la gente que trabajaba ahí y decirles, pero no entienden la estupidez que ustedes me están diciendo,
que hace 2 minutos yo estaba con mi madre paseando en el shopping y por cruzar una puerta ya tengo que separarme porque nos vamos a contagiar, que ni siquiera estaba lleno ese supermercado de gente en ese entonces. Entonces, ese tipo de situaciones a mí me activaron algo aquí y empecé a ver las cosas de otra forma. Empecé a cuestionarme más las cosas. Yo ya era una persona en ese entonces en contra del feminismo, en contra del lobby LGBT, en contra de toda esta pedorrada de la izquierda y en contra de todo este progresismo que de progreso no tiene nada, que nos intentan vender día a día. Y que todos los idiotas tragan y tragan y tragan y en ningún momento se paran a pensar, razonar y decir, me están jodiendo. Pero en ese entonces empecé a ver las cosas también de otra manera y empecé a ver cómo los medios de comunicación y los estados, los políticos, con esta pandemia se dieron cuenta que el control que tienen sobre la población es más del que ellos creían. Imagínate un virus mortal que anda en el aire, que no podés tocar las cosas sin luego lavarte las manos 40, 50 segundos, que tenés que mantener distancia, incluso de la gente que amás, que si tu tía abuela, como fue mi caso, la internan, no la podés ir a ver. En todo ese contexto, la protección que tenía el ser humano era un tapaboca de tela, pedorro, que hace un gran simbolismo con un bozal. Toda la población con el bozal puesto, agachando la cabeza y obedeciendo a los de arriba, mientras se meaban en tu cara. Toda la población metida en TikTok y en redes sociales, sin cuestionarse absolutamente nada de lo que estaba pasando. Toda la población asustada, prendiendo la tele y viendo más y más y más y más y más números de fallecidos. Números que, de grandes fuentes que tengo en el mundo de la medicina, una persona que llegaba a fallecer por causas que no fueran COVID, pero tenía COVID o algún síntoma, la muerte era por COVID. Imagínense la manipulación que hubo detrás de todo esto. A día de hoy, año 2025, todo lo que yo dije en mis redes sociales de Instagram, un Instagram que me cerraron en gran medida por estos temas que estoy hablando hoy. Un montón de gente sigue mirando para el costado, mirando para otro sitio, en vez de asumir que se rieron en su cara. Un montón de gente sigue al día de hoy con miedo a este bicho, ya sabemos de qué estoy hablando, incluso estando vacunada contra él. Con 4, 5, 6 dosis, siguen teniéndole miedo. Yo no tengo una sola dosis. Y miedo no voy a tener jamás por cosas como estas. Sí, la incertidumbre en su momento. Me perdí viajes en familia. Me perdí de ir a sitios. Pero la dignidad no me la quitó nadie. Y a día de hoy agradezco a Dios por haberme iluminado en ese entonces. Agradezco a mi madre por estar de mi lado y no poner en tela de juicio lo que ambos defendíamos en ningún momento. Agradezco a toda la gente que también pensaba y piensa como yo, por no haberme dado un solo pinchazo de esa farsa. Recuerdo, y no quiero hacer muy largo este video, que cuando me enteré que todos los prospectos del bicho y de la vacunación, perdón, mejor dicho, contra el bicho, iban a ser liberados al público en el año 2097, 2098, algo así. Es decir, cuando todos estos farsantes ya no estén en este mundo. Eso a mí me dejó resonando acá de una forma muy, muy fuerte. Y recuerdo incluso transmitirle esto a mis conocidos, a la gente cercana,
y ver cómo muchos no despertaban, no se daban cuenta. Gente que a día de hoy, en el año 2025, hablan y te dicen, ¿cómo nos cagaron, ¿Cómo nos recagaron en el 2020, en el 2021, Y uno lo mira así y dice, vos te cagaste solito, hermano. Hermano o hermana, vos te cagaste solito o solita. Los seres humanos tenemos la capacidad de discernir entre dos o más factores. Tenemos la capacidad de cuestionarnos, a diferencia de un animal. Tenemos la capacidad de detenernos y ver para dónde virar el timón y a dónde ir. Y lo que yo he visto es que los seres humanos de esta generación y actuales han perdido toda capacidad de hacerse cargo de sus acciones y de cuestionar realmente qué es lo que está pasando. El ser humano de la actualidad en general es un cordero que va a alzar la cabeza para que lo degollen, que va a agachar la cabeza para que le pongan la caravana y lo metan con el resto del rebaño. A día de hoy se está perdiendo ese liderazgo, esa decisión de estar en una situación como la de la pandemia y empezar a hacerte preguntas y empezar a mirar al futuro y a decir qué puede pasar, qué está pasando, por qué con un virus mortal tengo que ponerme un tapaboca de tela, por qué no puedo ir acompañado de una persona con la que vivo y con la que estuve todo el día a hacer los mandados. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Es llamativo. Y la realidad es que espero no haya sido tu caso, pero si lo fue así, se rieron en tu cara. Ahora, a despertar de una vez. Ya no hay más juegos.